Bueno, vamos a hablar con el primer invitado. Me había olvidado el nombre de Ramiro Marra, que fue eyectado hace poquito de La Libertad Avanza y que recién en la explicación que di un poquito del panorama, que es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, no me venía el nombre a la cabeza. Así que bueno, pero vamos a saludar a Toma Miguel Ángel, con el cual vamos a hablar un poco de política de la Argentina y del mundo. Miguel Ángel, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes, Macu, ¿cómo te va? Bien, un placer saludarte y bueno, estar en contacto con vos, como siempre. Bueno, muchas gracias, para mí también es un gusto. Bueno, bueno, en principio, obviamente vamos a hacer un repaso de todo, quiero ver un poquito cómo estás viendo toda esta situación, pero te planteo primero empezar desde afuera hacia adentro con el tema del mundo Trump y cómo estás viendo eso de Rusia, Ucrania, un poco todo el panorama mundial. Mira, yo te diría para sintetizar que la política de Trump en términos de la política exterior de Estados Unidos está basada fundamentalmente en la confrontación con China. Si no entendemos que estamos en lo que podemos definir como la Guerra Fría del siglo XXI, que es entre Estados Unidos y China, es el equivalente de lo que en el siglo XX fue Claro. la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En base a eso hay que entender, y a partir de esta premisa hay que entender toda la política exterior de Estados Unidos. En ese sentido, Estados Unidos intenta generar una situación de menor conflicto en Europa, y de ahí la política que intenta de buscar un cese el fuego entre Rusia y Ucrania, en la percepción de que esto disminuiría el conflicto que tendría a la OTAN como un actor principal, y Estados Unidos está decidido a bajar el costo de su intervención militar en la OTAN, porque básicamente intenta separar a China de Rusia, cosa que también le conviene a Rusia, y centrarse fundamentalmente en la resolución del conflicto en Medio Oriente. Eh, si vos mirás los diarios de esta semana, vas a ver que se filtró un grave error de seguridad de un Sí, plan totalmente. de El ataque, mail al periodista. ya el mail al periodista que daba le daba toda la información vinculada al ataque de Estados Unidos sobre los hutíes en Yemen, que es un grupo apoyado por Irán, lo Exacto. mismo que Hamas y lo mismo que Hezbollah. Es decir, Perdón, una ahí te hago descompre... una observación, Miguel Ángel, ahí, porque fíjate vos qué curioso, ¿no? Yo me pregunté, el periodista en vez de agarrar por seguridad nacional y llamar y decir, che, tengo esto, lo publicó. Sí, 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 lo publicó y esto generó una reacción muy fuerte de parte de Trump, y del Departamento de Defensa en contra de esa publicación, que es Atlantic, así se llama la publicación, que Ah, puso, que puso en superficie ese plan, ¿no? Pero esto lo que indica, independientemente del hecho, es que Estados Unidos intenta disminuir el riesgo de un conflicto en Europa entre la OTAN y Rusia, porque tiene que abocarse necesariamente en la resolución del conflicto en Medio Oriente. Y el conflicto en Medio Oriente básicamente implica terminar con la presencia de Irán y de sus proxies, sea Hamas en la franja, sea Hezbollah en el Líbano o los hutíes en Yemen, porque quien desestabiliza permanentemente la situación en Medio Oriente es Irán. Vos pensás que el ataque de Hamas de octubre del 23 a Israel tuvo como única finalidad parar el acuerdo que se estaba desarrollando entre en Israel Jordania, y ¿no? Arabia Saudita, Claro. entre Israel y Arabia Saudita, que implicaba Ah, Arabia por Saudita, primera vez sí. Ujú. el reconocimiento del Estado de Israel por parte de la principal nación del mundo árabe.
Esto también viene vinculado a otra cuestión que no es menor, que es el alineamiento de los países árabes sunitas en contra de Irán, que es chiita, y por Claro. ende incorpora al conflicto también el factor de naturaleza religiosa. Entonces, dicho esto, me parece que es el cuadro en el cual hay que colocar el contexto internacional para entender, más allá de los aciertos o errores tácticos, dónde está la problemática estratégica que plantea Estados Unidos en términos de su presencia internacional. Impecable. Y con respecto a lo comercial, Bueno, eso es parte de ese conflicto, porque básicamente está utilizando Estados Unidos la política arancelaria claro, para esa guerra comercial con China. Y además la utiliza también en función de otras contradicciones menores. Lo que acaba de hacer respecto de Venezuela claro. es un dato de cómo Trump utiliza la política arancelaria para sancionar a aquellos que ve en América Latina que tienen también una vinculación muy fuerte con Irán y con China. Es el caso de Venezuela. Claro, porque aparte Consecuentemente, E Irán amenazaron, no sé si China por lo menos, no comprarle el petróleo, ¿no? no, claro, el problema es que si le compran, país que le compre petróleo a Venezuela, va a tener 25% de arancel en las importaciones de bienes o servicios que haga Estados Unidos. Es una sanción muy fuerte Claro, claro, que claro. indica claramente que su enemigo comercial sigue siendo China, por un lado, y también Irán, que tiene una fuerte presencia en Venezuela. Vos pensás que y Rusia también, que los drones que utiliza Rusia para atacar Ucrania son de diseño y producción iraní y partes se fabrican en Venezuela. Ah, Entonces, si vos vas juntando todos estos elementos, vas a entender por qué Trump hace lo que hace, ¿no? por supuesto. Te tengo que preguntar acá, Miguel, cómo nos repercute el hecho de Trump. Yo creo, a ver, yo te doy mi opinión. Si Trump no hubiera apoyado a Milley en el Cryptogate, Milley hubiera tenido un gran problema. Sin embargo, Bueno, fue sí, sí, apoyado pero por el presidente de Estados Unidos. sí, pero vos pensás que la justicia norteamericana no es muy proclive a las señales de tipo políticas, ¿no? Y a su vez, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, ha sido muy claro en términos de sancionar corrupciones en América Latina, y Claver Carone, que es el delegado del Departamento de Estado para América Latina, también ha sido muy, muy fuerte en marcar y apuntalar e impulsar la investigación judicial que está desarrollando Estados Unidos en relación al CryptoGate, ¿no? Bueno, esta persona que acabas de mencionar es la que está peleada a muerte con Guillermo Franco, ¿no? Es una vieja pelea que viene de cuando ambos estaban en el Banco Interamericano de Desarrollo, efectivamente. Claro, totalmente. Bueno, vamos a la Argentina. ¿Cómo ves el gobierno de Milei? Yo creo que el CryptoGate, ¿qué significó para el gobierno, en tu opinión? Mira, hoy estaba escuchando a Jaime Durán Barba, que es un analista muy Muy interesante. calificado, sí, y marcaba una cuestión que no es menor, que es la significación que tiene el CryptoGate en la imagen del presidente Milei, ¿no? Lamentablemente lo ha impactado de una forma negativa, no tanto en la pérdida del consenso, Es sino verdad. en la intensidad y profundidad del consenso que tenía en cuanto a la aprobación de su gestión de gobierno. Exacto. Yo creo que ese dato que ha aportado Jaime Durán Barba es muy interesante, pero viniendo además de un hombre como él que tiene una vasta experiencia en lo que es Claro, a campañas ver, en otras electorales. palabras, lo que está diciendo Durán Barba es no cayó tanto, creo que son 1 o 2 puntos en su imagen, pero sí cayó en la convicción de la gente en aportarle su confianza, En en otras palabras. en la intensidad del apoyo.
sigue apoyando, pero ya con cierta duda, ¿no? Y eso, él dice, no hay que mirar tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo del apoyo. No es Claro. menor este dato que ha puesto y que tiene que ser una alerta, sin duda, para los estrategas de la imagen del presidente, ¿no? Que además están cometiendo demasiados errores no forzados. Creo que el tema de manejo respecto del 24 de marzo no ha sido muy auspicioso para el gobierno. ¿Vos hablas del video que hicieron? Sí, yo creo que fue un error muy grande porque hay un ataque indiscriminado a un oponente difuso, ¿no? Hay una máxima en estrategia que dice que cuando el enemigo o el oponente, en este caso, se está equivocando, lo único que hay que hacer es no interrumpirlo. Claro, hay que dejarlo. Hasta el 24 de marzo del año pasado, todas las estructuras de izquierda, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, etcétera, hacían actos del kirchnerismo, hacían actos por separado, ¿no? O sea, había una fragmentación muy grande en ese sector. Bueno, esto que ha ocurrido, lo que ha significado es que de pronto los juntara a todos y llenara la Plaza de Mayo. En un año Exacto. electoral. Yo creo que hay un error muy grande de concepción de la maniobra, y si la batalla cultural, que efectivamente hay que darla, se hace con tácticas equivocadas y uno le está ofreciendo al oponente una ventaja que me parece que no puede dársele. Correcto, correcto. Se vienen las elecciones. ¿Cómo estás viendo un poco el panorama con las legislativas? Si bien falta todavía, pero bueno, están todos trabajando para eso. Recién yo me refería a la ciudad de Buenos Aires, que también está en una situación que uno, si la pensaba 2 años atrás, no suponía que podía pasar esto. Mira, yo creo por la información y las encuestas que estamos viendo, que son muchas, hay una suerte de triple empate, ¿no? Entre la Libertad Avanza, el kirchnerismo expresado en Santoro y el PRO. Yo creo que fue un grave error por parte de la Libertad Avanza no hacer una alianza en la capital, porque el verdadero oponente en la capital no está dada la confrontación entre el PRO y la Libertad Avanza, es el Claro, kirchnerismo. eso es Y lo en que la acaba de decir fragment, María Eugenia Vidal. no lo había leído, pero Sí, sí, bueno, sí. coincidimos porque la fragmentación, porque no te olvides que a la Libertad Avanza le ha salido un drenaje a través de Ramiro Marra, que se va a presentar, y al PRO le ha surgido un drenaje por la vía de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, Consecuentemente, en esa fragmentación, el que mantiene un caudal significativo y consolidado de apoyo es el, el kirchnerismo a través de claro. Leandro Santoro, con lo cual esto constituye una amenaza importante. No quiero ni pensar si gana el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto que esto va a tener más allá de la Ciudad de Buenos Aires en el gobierno nacional. Claro, Porque, cuidado, perder una elección de medio término para el mundo, es decir, para los inversores externos, pero también para los internos, es una muy mala señal, y claro, yo creo que esto sería muy inconveniente para el gobierno. Creo que en ese sentido ha equivocado la estrategia, lamentablemente. claro. ¿Esta volatilidad del dólar la relacionás con los temas políticos también? Yo lo vinculo básicamente a la demora que ha habido en el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Si bien el Parlamento le aprobó el DNU, o sea, el DNU por el cual se habilita la negociación con el fondo, el desconocimiento de los montos, las características, los plazos y el destino de esos fondos es lo que provocó esta revuelta cambiaria que hemos visto en los últimos días. Claro. De un 30% ya, más o menos, aprox, del blue. Y sí, aproximadamente eso, la brecha, digamos, supera el 20%, y eso es una muy mala señal, ¿no? Claro, claro, totalmente. Te hago esta pregunta, ¿cómo estás viendo, digamos, yo no me banco el kirchnerismo.
Quisiera que Yo vos establezcas tampoco. la diferencia entre el justicialismo y el kirchnerismo, porque aparte el justicialismo lo está manejando una kirchnerista, que es Cristina. Sí, sí, sin duda. Acá ha habido una ocupación total del Partido Justicialista que lo han convertido en el Partido Kirchnerista. Y esto ha Claro, significado que el peronismo haya quedado absolutamente marginado de la representación formal partidaria, claro, lo cual no quiere decir que no haya crecido en la percepción de la sociedad que una cosa es el kirchnerismo y otra cosa es el peronismo. Y en las encuestas, cuando vos medís y preguntás si es peronista el que responde y si ese adhiere o no al kirchnerismo, crece sustantivamente la proporción de gente que dice que es peronista y no kirchnerista. Esto significa que la sociedad está percibiendo claramente que el kirchnerismo, que es un ocupa de la casa común del peronismo, no lo expresa como tal. Y en todo caso crece la percepción del peronismo republicano, diga, el peronismo que se expresó en su momento en la Renovación y posteriormente en el gobierno de Carlos Menem. claro. Es como que este peronismo, este justicialismo no se le anima al kirchnerismo, ¿no? A Cristina, ¿no? No, no se anima porque 20 años en el ejercicio del poder y un manejo brutal de la caja o el látigo, según convenía, ha ido domesticando a mucha gente, ¿no? Claro. Y quienes tienen responsabilidad de gobernar provincias o municipios, bueno, frente a esa realidad no podían menos que, eh, digamos, hacer oídos sordos, ¿no? Entonces hay mucho peronismo como tal que fue subordinado por el kirchnerismo, pero lo cual no quiere decir que no sigan siendo peronistas en el sentido positivo de la palabra. Claro. Te hago una pregunta a ver cómo lo calificás. Santiago Caputo, ¿qué significa en este gobierno y con el poder que acumuló? Bueno, yo no lo conozco personalmente, Santiago Caputo, de manera que sería casi un acto poco serio de mi parte hablar de él en términos de su actitud personal. Lo que sí es evidente que ha ganado una enorme capacidad de decisión dentro de la estructura del poder del actual gobierno. Ahora, ¿qué va a hacer con ese poder? ¿Va a ser eficiente? ¿No lo va a hacer? ¿Va a ser conveniente lo que haga en función del desafío electoral que tiene el oficialismo ahora, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en octubre a nivel nacional? Bueno, habrá que ver en la marcha, ¿no? Como decía el general, a los rengos se los ve cuando caminan, ¿no? Caminando, claro. Bueno, en una de esas áreas que tiene mucha de influencia es en la inteligencia. Vos estuviste ahí. En cuanto, ¿qué importancia tiene la inteligencia en una estructura de gobierno? Mirá, más que en una estructura de gobierno, tiene una enorme importancia en las cuestiones estratégicas que afectan a un gobierno, pero que en realidad afectan a la Argentina, independientemente de quién la gobierne. Porque la inteligencia está para neutralizar amenazas sobre intereses estratégicos de la nación, provengan del exterior o sean internas esas amenazas. Y en ese sentido, me parece que hay un problema muy serio porque la estructura de inteligencia ha sido vaciada por el kirchnerismo. Entonces hay que reconstruirla y esto lleva tiempo, pero fundamentalmente lleva dinero, lleva plata, requiere presupuesto y el presupuesto que quedó asignado para la inteligencia, vos pensás que no hay un presupuesto nuevo, sino que fue prorrogado el del 2023, bueno, la ha dejado bastante ¿Ese presupuesto de rengo en quién ese depende? ¿De la sentido. presidencia? No, el presupuesto es el del 2023. Por lo tanto, la asignación en ese momento era paupérrima porque había sido neutralizada, la inteligencia ya había sido convertida en espionaje interno, ¿no? El Claro. carpetazo, bueno, etcétera. Revertir esa situación va a implicar una asignación de recursos muy grande porque además el gran desafío para una inteligencia eficiente hoy es dotarla de tecnología. Y la tecnología realmente su adquisición es muy cara. Por eso digo que el presupuesto pasa a ser un factor central para determinar la eficiencia o no de la estructura de inteligencia en términos de neutralizar esas amenazas. Claro, y qué importante es que el país tenga
esa inteligencia, esa contrainteligencia al servicio del país. Estaba leyendo estos días en Uruguay, con esos mails que han salido de amenazas de bomba, etcétera, cómo están trabajando. Yo no sé si Uruguay estaría trabajando anteriormente con esto, pero se han tenido que poner todos en conjunto a ver de qué se trata, ¿no? Sí, la inteligencia en Uruguay hoy tiene un desafío muy grande, ¿no? Que es la aparición de este grupo 764 Claro, eso, te que ha quería preguntar qué era generado, eso. sí, sí, que ha generado, y son esos grupos marginales que no sabes cuál es su terminal. El Si alcance, son claro. si son adolescentes resentidos por una sociedad que no los contiene, si tienen vinculación con el narcotráfico, si tienen vinculación con el terrorismo, en fin, tienen que avanzar muy fuertemente en esa investigación. Lo cierto es que ha provocado una situación bastante compleja. Tuvieron que suspender clases, Claro. tuvieron que evacuar Ahí en San Carlos, shoppings, ¿no? Cerca de Punta del Este, es, ¿no? es cerca de Punta del Este, sí, en Maldonado. Y bueno, me parece que ese desafío implica que consoliden fuertemente una estructura de inteligencia que, bueno, no sé hoy el alcance que tiene, pero evidentemente si no generan una reacción frente a eso y se determina quiénes son los responsables y se los neutraliza, eso puede afectar muchísimo la vida normal de un país, además, que históricamente no ha tenido conflictos sociales ni de otra naturaleza significativos, ¿no? Claro, por lo menos los últimos años. No, no, sí, independientemente de lo que fue la Guerra Fría del Sí, el siglo XX, Tupamaro, con los etcétera. Sí, Tupamaros, etcétera. Bueno, pero eso fue absoluto. Es más, vos pensás que uno de los jefes de Tupamaro claro. fue El Pepe. presidente de Pepe Mujica, fue presidente legítimamente elegido por el voto popular y llevó a cabo un gobierno con todas las garantías de una democracia, o sea, muy distinto de lo que ocurrió en la Sí, Argentina, sí, donde sí, la sí, sí. estructura de montoneros sigue siendo un factor desestabilizante permanente de la vida argentina. Lo vimos con los mapuches, bueno, podemos Bueno, poner muchos veamos ejemplos. Punta del Este lo que significa, toda esa franja, ¿no? Tan internacional que tiene Uruguay. Claro, exactamente. Te hago dos preguntas más, Miguel. Bien. Cristina, más allá de lo que la justicia determine, pero ¿qué estás viendo en esa líder que ya no es líder, que ya que va perdiendo su poder ahora enfrentada con Kicillof? Sí, pero cuidado que cuando medís la imagen o la intención de voto, tiene una adhesión todavía significativa, ¿eh? Ajá. Y ¿Vos le das siendo, más si del va como 25 o el 30% a ella? Y lo que pasa es que hay un núcleo consolidado en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el área metropolitana, en el conurbano, que la sigue teniendo con un alto nivel de adhesión. Consecuentemente, si en la provincia de Buenos Aires se comete el mismo error de ir por separado el PRO y la Libertad Avanza, Claro. existe un altísimo riesgo de que vuelva a imponerse el kirchnerismo y esto ahí sí ya sería muy, muy grave porque un triunfo del kirchnerismo en el principal distrito de la Argentina, en las elecciones de medio término, para cualquier observador interno o externo, particularmente los que manejan inversiones, esto pasa a ser una situación muy, pero muy compleja porque la vuelve a colocar en una situación competitiva de cara al 2027. Totalmente. Hoy escribí algo mucho más corto, pero una síntesis un poquitito de lo que acabas de decir en @mazucamacu, que es mi X, es mi Twitter. Te sigo preguntando Ajá. por @mazucamacu. Sí, no, escribí sobre que si no se juntan el PRO y la Libertad Avanza, es decir, es para un psiquiatra, porque ya van a perder por segunda vez. Bueno, sería muy grave. Yo creo que el error que se comete en la capital federal, si se repite en la provincia, Claro. cuidado, ¿eh? Bueno, Esto ya vos tiene lo que acabás ribetes mucho más de dar complejos. esa opinión que tenés del kirchnerismo en la capital es dramática para la Libertad y para Macri. No, no, yo creo que es muy serio el problema. La fragmentación, insisto, yo no puedo anticipar un resultado, eso sería poco serio de mi Sí, parte. por supuesto. Lo que sí digo que la fragmentación de las dos estructuras
oficialistas, la nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la Libertad Avanza y el PRO, la fragmentación que manifiestan necesariamente va a beneficiar a Santoro. Ahora, ¿le va a alcanzar para ganar? Está por verse, pero que lo beneficia, no tengas ninguna duda. Claro, y aparte del problema que tiene, yo pensé que iban a echar mano a Marra, no sé, estamos grabando esta nota, pero el sábado se sabrá, pero yo Yo creo pensé que que iban Marra a... se va a presentar, Sí, Marra se va a presentar, pero por fuera de la Libertad. tal cual, sí, sí, por eso te digo, la fragmentación que le quita votos a uno y a otro, vía Marra o vía Rodríguez Larreta, es lo que beneficia a Santoro. Claro, exactamente. Y bueno, y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves a Macri? ¿No? ¿Qué estás viendo en los movimientos políticos del expresidente? Yo creo que Mauricio va a tener un rol significativo en el acuerdo, si es que lo hay, en la provincia de Buenos Aires, lo estamos viendo ya por algunas señales, pero fundamentalmente él va a tener un protagonismo significativo, esta es mi opinión, en las elecciones de, eh, parlamentarias de medio término en Claro, octubre. De todos modos habrá que ver qué pasos está dando. El otro día salió a caminar por la ciudad de Buenos Aires, empezó a hablar con los vecinos, decía, ha tomado de nuevo una militancia que es altamente beneficiosa para el PRO. totalmente. Miguel, te mando un abrazo fuerte y muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a vos, Macu, por llamarme y como siempre a tu disposición. Un placer, muchas gracias. Miguel Ángel Toma, hablando con todos nosotros, enseguida volvemos para hablar. Ahora sí, vamos a dejar un poquito la política de lado y vamos a hablar sobre economía con un gran economista y una persona que leo mucho en Twitter y que dice cosas muy, muy interesantes. Así que develamos la incógnita después de esta pausa. Enseguida volvemos.